El 12 de agosto del 2013 se aprueba la reforma energética presentada por Enrique Peña Nieto. El país tiene la posibilidad de emprender una reforma energética capaz de transformar y elevar la calidad de vida de todos los mexicanos. Platicaremos con el periodista Marco Antonio Aguirre Rodríguez sobre los pros y los contras de esta reforma constitucional. ¿Qué tal, amigas y amigos? Muy buenas noches, ¿cómo están todos ustedes? Me da muchísimo gusto tenerlos de nuevo aquí con nosotros en este día miércoles, que como todos los miércoles estamos en punto de las 8 de la noche para darles lo mejor de las noticias, lo mejor de la cultura, de la política, de la cuestión gastronómica, hasta en eso estamos entrando. Vamos, todo lo que es conocimiento, todo lo que nos ayude a ver un mejor panorama, a tener información de primera mano, una información que le prometo es verídica, es una información estudiada, es una información pues analizada, buscada y encontrada. Y bueno, pues el día de hoy, bueno, antes que nada les voy a pedir de favor que le den like a la página, que la compartan con todos sus amigos, amigas, familiares, con todo mundo. Necesitamos que nos ayuden a que esta comunidad, a que este programa de Testimonios México, pues cada vez crezca más, cada vez tengamos más seguidores, porque de verdad se van a enterar de muchísimas cosas que en otros lados no van a ver. Entonces, pues esa es la invitación, el compromiso. Y bueno, pues el día de hoy vamos a hablar de un tema que ha sido controversial, porque en el año de 2013 se hace precisamente en este mes de agosto del 2013 se hizo lo que fue la reforma energética, se llevó a rango constitucional, se votó por parte de la Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, dijeron va una propuesta que hizo el presidente Enrique Peña Nieto y que a final de cuentas fue pues fue controversial por muchos temas. Por ejemplo, no se tomó en cuenta que nosotros, bueno, en ese tiempo estaban calculados más o menos un promedio de 14,000 millones de barriles de petróleo en reserva, o sea que todavía en esos mantos petroleros, tanto en el océano como en tierra, había un cálculo de que podíamos llegar a tener 14,000 millones de barriles de petróleo. Pero con esta reforma energética se les olvidó que como la idea era darle a empresas extranjeras la posibilidad de explotación, pues esa explotación no iba a tener un ritmo normal, sino más bien acelerado, y que a final de cuentas se iba a acabar el petróleo mucho más pronto de lo que se había pensado. Y eso pues iba a llevar a una complicación tremenda en la economía de México, porque no íbamos a estar preparados para dar el siguiente paso, en este caso, pues a lo que son las energías limpias que se les llama. Y bueno, pues se ha ido haciendo una serie de conjeturas, una serie de dimes y diretes. Los que son del PRI dicen que fue lo mejor que hubo. Los que son del PAN, que por cierto votaron a favor de esta reforma energética, dijeron, pues sí, fue la mejor decisión. Pero la nueva tendencia de gobierno, lo que es el gobierno federal, la nueva tendencia de incluso especialistas en la materia, dicen que fue la peor decisión que se pudo haber tomado. Bueno, el caso es que el día de hoy vamos a platicar tenemos como invitado al señor Marco Antonio Aguirre Rodríguez. Él es periodista y él ha incursionado en los ámbitos políticos, financiero, electoral y sobre la vida social. Fue Premio Nacional de Periodismo Rubén Pabello Acosta en 1993 y también fue Premio Estatal de Periodismo en 1989.
Ha sido también pues columnista en varios periódicos, en varias revistas allá en el estado de Veracruz y gerente de noticias de Veravisión de Oriente. Y bueno, pues es una persona, también estuvo como subdirector de diario AZ allá en Veracruz en 1999. Este periódico es uno de los más reconocidos por allá. Y también fue corresponsal de diversos medios informativos del Distrito Federal, entre esos la agencia de el semanario Proceso y el periódico El Financiero. Y bueno, pues me podría seguir leyendo muchas de las alcances que ha tenido nuestro invitado el día de hoy, el señor Marco Antonio Aguirre Rodríguez, pero pues se nos va a ir el tiempo, entonces mejor prefiero darle la bienvenida, si les parece. ¿Cómo está usted, señor Aguirre Rodríguez? Bien, gracias. Buenas noches. Qué amable por tu presentación. Que se dio el tiempo de estar con nosotros el día de hoy. Y bueno, pues vámonos al tema, al punto medular, porque a mí me interesa mucho que la gente aprenda en este programa. Estamos muy interesados en que la gente tenga opiniones, tenga temas, pero que sobre todo piense, analice y llegue a una conjetura. Dígame usted qué piensa sobre esta reforma energética. Vámonos, si le parece bien, a un primer escenario, que es la reforma energética cuando se sube a rango constitucional, se acepta y de ahí empieza todo un proceso. Bueno, si te acuerdas, la reforma energética, por cierto, qué buena presentación hiciste. La reforma energética se empieza a promover porque ya nos estábamos acabando el petróleo y ya se nos estaba acabando la electricidad. La capacidad de generación de energía eléctrica se estaba yendo para abajo. Estábamos comprando energía hasta Guatemala. ¿Sí te acuerdas? Sí, sí, por supuesto. Entonces, esa reforma energética fue, en su momento fue consensada entre los tres grandes partidos. Por eso es que tuvo el voto del PAN y del PRI. El PRD se mantuvo a la expectativa, que en ese entonces era la izquierda de este país, y pero sin embargo el PRD también formó parte de lo que fue el Pacto por México, que fue la plataforma de impulso de esa reforma energética. Desde ahí nace lo que el ahora presidente llama la mafia del poder. Es donde se consolida precisamente. Y es cuando Morena empieza a tomar fuerza política. Aquí vemos que por qué hay un tanto interés en el gobierno federal actual contra esa reforma energética. Porque es un paradigma de su inicio, de su gestión. Bueno, vámonos al asunto. El petróleo se nos estaba acabando. Sabíamos que, bueno, sabíamos, es un decir, como país, que en algún lado había petróleo, pero también sabíamos ya que no había dinero para hacer las perforaciones necesarias para ver dónde estaba ese petróleo. Teníamos la riqueza, pero no teníamos cómo explotarla. Por otro lado, estábamos necesitando energía eléctrica precisamente para poder abastecer la demanda que ya se estaba teniendo y poder crear la oferta suficiente para la nueva empresa que se estaba buscando. En esa época fue cuando se empezaron a establecer algunas empresas automovilísticas o del ramo automovilístico en México, que son empresas que demandan muchísima energía, pero muchísima. Fue también cuando las grandes cadenas de comerciales, de mercados de autoservicio, comenzaron a expandirse, comiéndose a todas las tienditas, y también demandan mucha energía, pero muchísima, porque los refrigeradores no se apagan en la noche, se mantienen prendidos toda la noche. Y los grandes establecimientos que tienen necesitan energía todo el tiempo. Bueno, todo esto fue lo que provocó que se abriera, perdón, falta otro elemento, el mercado internacional. Las grandes empresas internacionales estaban presionando para que se les abriera las puertas y poder invertir en México en busca precisamente del petróleo que estaba haciendo falta. Era un momento en el que estaba la competencia muy, muy, muy fuerte con los países productores de petróleo, que se estaban comiendo todo el mercado. Hasta Rusia estaba de capa caída
Estados Unidos apenas estaba produciendo lo necesario para su autoconsumo. En ese contexto, Venezuela empezaba ya a mostrarse como un país donde la producción petrolera iba para abajo y ya no tenían para dónde hacerse. He ahí la importancia de por qué las grandes empresas internacionales buscaban que México les permitiera la explotación de petróleo. Pero también México, Pemex, ya estaba teniendo problemas financieros, no tan fuertes como los que hay ahora. Está en franca bancarrota, endeudado en los próximos 30 años, creo. Había que buscar en ese mecanismo, en ese contexto, un mecanismo de inversión que permitiera que se siguiera explotando el petróleo, pero que siguiera siendo de los mexicanos. Porque la reforma energética, la ley bajo la que se instrumenta la reforma energética, marca todavía el predominio del Estado, del gobierno mexicano, sobre los recursos petroleros. El petróleo sigue siendo de los mexicanos. Ese fue el paradigma de sustento. El petróleo es de los mexicanos. Ok. Pero los pozos petroleros se le va a permitir a las empresas construirlos con su tecnología, con sus recursos, para sacar ese petróleo. Pero como ese petróleo es de los mexicanos, entonces hay que establecer un convenio de explotación y de participación. Ahorita Pemex está en un conflicto, por llamarlo así, por el descubrimiento del último gran pozo petrolero con una de estas empresas internacionales, donde Pemex le arrebata a la empresa internacional el derecho de explotar el pozo petrolero. Y están en un conflicto que está teniendo dimensiones internacionales, porque está dentro del Tratado de Libre Comercio, en la cuestión energética. Pero no solamente eso, también están viendo todas las demás empresas, todos los demás compradores y productores de petróleo, cómo se maneja México en este mercado. Ya me fui muy lejos. En ese contexto fue que se armó precisamente el asunto de la reforma energética. Ok, le permitimos a las empresas extranjeras que vengan a explotar nuestros campos petroleros, que busquen los demás campos petroleros, que nos digan dónde hay petróleo, que armen los pozos y que saquen ese petróleo. Iba a haber supuestamente refinerías para la explotación, para la refinación del petróleo. Las refinerías no se construyeron. El mayor ejemplo es el de Tula, en Hidalgo. Pero el petróleo ya está, el petróleo se ha estado sacando. Pero a la vez hemos tenido una cuestión del mal manejo de Pemex. Pemex no ha dejado de ser la caja chica del gobierno, no ha dejado de jalarse dinero de Pemex y de la producción petrolera. Por eso es que ahora Pemex debe algo así como 600 mil millones de pesos, no como 6 billones de pesos. Fíjese que ahora que dice lo de Pemex, con la reforma energética se le cargó el 4.7% del PIB. O sea, es una carga realmente muy, muy fuerte, siendo que Pemex ya estaba en números rojos. Ahora, lo que comentaba yo al inicio de esto es que se habían previsto 14 mil millones de barriles de petróleo, pero que iban a ser explotados en 10 años. O sea, ese era el cálculo, que eso se iba a hacer en 10 años. Pero ya con esto que se hizo de la reforma energética, iba a ser quizá a la mitad de ese tiempo, o sea, en 5 años, iba a haber la explotación y nos íbamos a quedar sin nada, porque si usted recuerda, incluso el presidente Peña Nieto dijo que no había ya petróleo, que ya, digo, ahorita ya se ha visto que no fue cierto, se han encontrado yacimientos, pero a final de cuentas Peña Nieto dijo que ya no había, ¿no? Y que teníamos que hacer eso porque tenía que entrar la iniciativa privada extranjera, porque esa era la idea. Por eso es que se le invita a Repsol, por eso Odebrecht tiene hay ese conflicto de intereses que ahorita México es el único país
que no tiene a un presidente o no tiene a un funcionario de alta jerarquía en la cárcel. Todos los demás que tuvieron con esta empresa de Odebrecht, una empresa brasileña que de alguna manera hizo ahí, dio por abajo del agua dinerito para que dijeran todos, ¿sabes qué? Pues sí hacemos la reforma energética, tú di que sí, te doy una lana, que por eso el señor Lozano está ahorita arraigado, está en un proceso que todavía no empieza, ¿no? Esperemos que Hertz Manero ya ya haga algo al respecto, pero bueno, de ahí vienen una serie de situaciones. Ahora, ¿usted qué me dice, señor Marco Antonio? Porque ya ahorita viene el siguiente escenario. El siguiente escenario, digo, se habló, como usted muy bien dijo, de lo que es Pemex, lo que es la Comisión Federal de Electricidad, que ahora el señor Manuel Bartlett es la persona encargada de subir o de alguna manera soportar esa carga que se le dio a la CFE. Pero ahora ya el siguiente escenario es que ahora ya la oposición dice que el gobierno federal en este momento, el presidente Andrés Manuel López Obrador, debería apostar no por la compra de Deer Park en Estados Unidos, que es esa, quiero recordarle a nuestras amigas y amigos, que esa refinería en Estados Unidos, el 50% era propiedad de México, que fue comprada por Carlos Salinas de Gortari. Pero nunca se vio ni un solo dólar partido por la mitad, siendo que se hablaba de 2,000 millones de dólares al año, que era lo que producía aproximadamente Deer Park. Entonces, pero ya el 50% era de México, pero ningún mexicano sabía que teníamos acciones en una refinería en Estados Unidos, fíjese. Y luego se cierran aquí algunas refinerías. Trataron en la época de Calderón de hacer una refinería muy moderna que se terminó nada más en una barda que costó más de 1,000 millones de pesos. Y ahí no decía nada la oposición de todos esos movimientos, infraestructura y todo esto. Ahora ya el presidente López Obrador compra Deer Park, ya somos dueños al 100%, hace Dos Bocas, en este caso allá en el sureste del país, en la parte del Golfo, y se están habilitando otras que estaban en desuso. ¿Cómo ve usted esta parte? Porque dicen que hay que apostarle, que a mí se me hace, y voy a dar mi punto de vista después de que usted nos haga favor de decirnos, a mí se me hace una tontería pensar que vamos a entrar ya en 3 años en energías limpias. ¿Qué opina usted de esto? Fíjate que la compra de Deer Park a mí me parece buena. Buena porque sí, como tú dijiste, estaba dando dividendos desde hace mucho. Era de hecho el único activo, es ahora con más razón, el único activo que estaba generando ingresos a Pemex. ¿Por qué se me hizo buena? Porque es relativamente barata. Costó 1,000 millones de pesos o algo así. No, 1,575 millones de pesos. Está costando la mitad de lo que se proyecta, en que se proyectó en un principio que iba a costar Dos Bocas. Y está generando gasolina en la misma cantidad que se plantea que va a generar Dos Bocas. ¿Cuál es el inconveniente de Deer Park? Que es una refinería vieja, entre comillas, porque ya tiene varios años de uso. Bueno, sí es tan buen negocio porque él la vendió Shell, que era la propietaria original. Porque Shell está dando un giro dramático hacia las energías limpias, hacia las energías renovables. Shell trató de vender sus refinerías en Estados Unidos y nadie, absolutamente nadie, se las quiso comprar. Por eso cuando Pemex llegó y le dijo, oye, te compro la refinería, Shell dijo, órale, va de una vez, ¿dónde firmamos? A Shell estorba ya la refinería porque el mundo sí está cambiando hacia las energías limpias. ¿Y por qué está cambiando hacia las energías limpias? Como dices, no va a ser en 2 o 3 años. Va a ser en 10, va a ser en 20, va a ser en 30 años. Porque en todo el mundo se está creando la conciencia cada vez más amplia de que tenemos que cuidar el planeta.
Pero no solo eso, las energías limpias están siendo ya cada vez más baratas que la producción de energía por medios, por combustibles fósiles. No tengo por aquí la tabla ahorita, pero la energía solar cuesta entre un 50 y un 75% de lo que cuesta la generación promedio de energía eléctrica por energías fósiles. En la cuestión de la energía eléctrica también está la competencia de la energía nuclear, que es relativamente barata. El problema de la energía nuclear es que le tenemos miedo por los accidentes que hemos visto. Un accidente en una planta nuclear es devastador, completamente devastador. Es menos cara, pero ese es el asunto. ¿Por qué el problema de las energías limpias va encaminado también en el negocio de la producción de la energía eléctrica con materiales fósiles como el carbón? Aquí el asunto es quién es el dueño del carbón en México y cuáles son sus relaciones políticas. Pero volvamos a las energías limpias. Es tan avanzado ya el paso hacia las energías limpias que en algunas ciudades de Estados Unidos, Massachusetts entre ellas creo, están comenzando a plantearse la construcción de pavimentos generadores de energía eléctrica para abastecer a los automóviles, a los vehículos de energía eléctrica cuando circulen sobre estos pavimentos. A mí se me imagina algo así como lo que, bueno, perdón, ¿tú tuviste alguna vez una bicicleta en donde le ponías un dínamo y el dínamo lo pegabas a la rueda trasera y tú le pedaleabas y el dínamo generaba la energía suficiente como para que se diera una luz reflejante en la parte trasera que dijera aquí va un ciclista? Sí, por supuesto, hasta por seguridad era obligado tener ese dínamo en la llanta. Bueno, algo así es lo que va a pasar con la generación de energía eléctrica a través del pavimento. Los automóviles van a autogenerar su energía eléctrica. Ahorita los automóviles de energía eléctrica, pues hay que enchufarlos. Ya la CFE le está vendiendo a los propietarios de energía de los automóviles eléctricos un segundo enchufe en su casa, especialito para cargar a los automóviles. No sé cuánto cuesta. No sé cuánto cuesta la instalación, no sé cuánto cuesta el consumo de energía eléctrica en esos automóviles, pero la CFE lo está haciendo porque para competir, ahora sí, CFE quiere competir con los propietarios de casas que están poniendo sus sistemas de generación de energía eléctrica solar. La energía eléctrica solar te cuesta los paneles en promedio algo así como unos 30,000, 35,000 pesos. Y te permite consumos de energía eléctrica cercanos a lo que sería la cotización de unos 3,500 pesos de recibo eléctrico. Entonces a la CFE le estás pagando cada mes solamente la conexión al sistema eléctrico porque tú estás generando tu propio consumo de energía. Este consumo de energía es el que está, con ese consumo de energía es con el que quiere competir la CFE. Te va a decir, ya no pongas tus paneles eléctricos para cargar tu coche. Yo te vendo la energía eléctrica a un costo menor que si pusieras los paneles eléctricos para cargar tu automóvil. Oye, bueno, Este es un cambio que no se ha promocionado mucho. ¿Por qué? Porque significa precisamente la parte contraria a lo que se está haciendo al pedir que se mantenga la energía, la generación de energía con materiales fósiles. Bueno, también está planteando ya la construcción de plantas de energía solar de autoconsumo, para su consumo. Perdón, te interrumpí. No. Lo que pasa es que ya se nos está yendo el tiempo y es importante mencionar que
que sí, la tendencia lógica, natural, son las energías limpias. Como sabemos, lo que son los combustibles fósiles, pues son perecederos, van a terminar, no son renovables y terminarán algún día. Pero no es inmediato, porque yo quisiera que la gente no se engañara, porque por ejemplo ahorita los carros eléctricos ya existen, los híbridos, los eléctricos, pero son muy caros y todavía no hay la tecnología que para poderlos hacer más baratos o para que mayor número de gente, así como el Volkswagen se compró porque se hizo para el pueblo en Alemania, pues también los carros eléctricos. Todavía le falta para que bajen los costos, para que se puedan hacer adecuaciones en su tecnología. Lo mismo es en todo lo demás. Los paneles solares son muy caros. Ahorita no hay una persona, dependiendo el número de habitaciones o en este caso las medidas de la casa, son el número de paneles solares que necesitaría. Son una serie de cosas que se tienen todavía que ir puliendo. Y otra cosa que la gente no ha tomado en cuenta o que mucha gente no le dice al grosso de la población, y es que aunque los automóviles eléctricos estuvieran en este momento en uso al 100%, todo el mundo tuviéramos un auto eléctrico y todo el mundo utilizáramos paneles solares, pues yo le preguntaría a mucha gente, ¿de qué son hechas tus suelas de los zapatos? ¿De qué está hecha la pintura de tu auto eléctrico? ¿De qué está hecho el vinil del tablero de tu auto eléctrico? ¿De qué está hecha la banda para que se mueva el motor y genere electricidad como ese dínamo que usted me comentó hace un momento? Entonces, todo eso viene del petróleo y muchos otros productos que vienen del petróleo que va a ser muy difícil quitar de un momento a otro. O sea, lo que trato de decir es que sí, la tendencia es energías limpias, pero no en este momento. Se calcula que para el año 2050 para adelante es cuando ya haya esta situación que ahora se ve un poco complicada, pero entonces, todavía estamos hablando de 30 años. Entonces es importante que lo sepa esto la gente, ¿no le parece? Mira, 30 años a lo mejor yo ya no los veo, pero espero que mis hijos, Ojalá sí, ojalá sí. pero espero que mis hijos sí los vean. Entonces, si no preparamos el mundo para las generaciones futuras, pues estamos condenando a vivir en la era cavernícola. ¿De qué están hechas las suelas de los zapatos? Antes las hacían de caucho. El caucho es un material natural que se obtenía sobre todo en Brasil y que se expandió luego a todo el continente americano y que se dejó de producir porque resultó más barato generar los materiales de caucho con petróleo, como las llantas de los automóviles. Pero, Entonces, pero entonces le comento algo, señor Marco Antonio. Ese tipo de caucho tenía aditivos derivados del petróleo, que es lo mismo con los celulares, ¿eh? Muchos chavillos sí, ahorita dicen, es que yo ya no utilizo cosas de petróleo. Uy, el celular que tiene, ¿sabes cuántos componentes hechos del petróleo tiene? O sea, lo que trato de decir es que sí, va la tendencia a eso, pero mucha gente muy crédulamente piensa que es ya inmediato, que ya es de ahorita, cierra las refinerías, ya no hagas nada con el petróleo y vámonos a las energías limpias. ¿Sí me explicó? sí. No, no, no. El Eso es lo que petróleo trato de vamos a decir. seguir ocupando todavía para muchas cosas. Este cabrecito, obviamente el recubrimiento está hecho de petróleo. Es plástico. El plástico viene del petróleo. Pero también todo va cambiando. Bueno, no todo. Muchas cosas van cambiando hacia la producción natural. Tú me imagino que vas también al supermercado como muchos hombres casados que somos, que nos mandan por la compra. Y te habrás dado cuenta que ya todas las bolsas de los supermercados traen un logotipo verde, porque ya no están hechas de plástico, sino que ahora están hechas de productos naturales, de cáscaras de plátano,
de corteza de maíz y de cosas por el estilo. Incluso te dicen que puedes hasta comértelas. Yo nunca me he atrevido a hacer algo así, porque le sigo teniendo miedo al plástico. Pero ese tipo de cambios son los que se tienen que ir dando para preparar el mundo. Sí, necesitamos el petróleo todavía, lo necesitamos mucho, pero cada vez menos. Por eso es que el mundo también, cuando no tiene necesidad de calentar las casas, el petróleo cae sustancialmente. Si te acuerdas, el año pasado hubo un momento en el que el petróleo costaba, se llegó a pagar porque se almacenara el petróleo. Precisamente por eso, porque no había quien consumiera petróleo, porque no había necesidad de calentar los hogares, porque estábamos en plena primavera y fue un año muy caliente. El petróleo como materia prima de producción sigue siendo necesario, es indudable. Pero el país también lo tenemos que ir preparando para la generación de las energías limpias, para los productos ecológicos, para un mejor mundo. No podemos estar contaminando nuestro país porque en él vivimos, en él están nuestros hijos, en él está nuestra descendencia. Tenemos que pensar en todo eso. Sí, necesitamos el petróleo, pero también necesitamos cuidar el planeta y nuestro país y nuestro entorno inmediato. ¿Por qué le llamaron los veneros del diablo? Una de las cosas por las que le llamaron los veneros del diablo fue porque donde caía petróleo ya no se levantaba ninguna cosecha. El petróleo es bueno, pero hay que cuidarlo y hay que controlarlo. Bueno, pues le agradezco mucho, señor Marco Antonio Aguirre Rodríguez, el que haya estado con nosotros el día de hoy. Espero que tengamos más pláticas con usted. Muchas gracias por haberse dado el tiempo. Y bueno, pues vamos a ir viendo cómo va avanzando el mundo, porque a final de cuentas seguimos avanzando y eso es una situación que no podemos parar. Muchas gracias por haber estado con nosotros, señor Marco Antonio Aguirre Rodríguez. Al contrario, muchas gracias a ti y a tu auditorio. Ha sido un honor y un gusto. Buenas noches. Buenas noches. Pues muchas gracias, amigas y amigos de Testimonios México. Les agradecemos muchísimo que hayan estado con nosotros en este programa. Les vuelvo a recordar, por favor, ayúdennos dándole un like a esta página, diciéndole a la gente que nos vea, que nos sigan. Estamos hablando de muchos temas de todas las regiones del país y bueno, es importante que ustedes, como siempre lo he dicho, tengan el conocimiento porque el conocimiento es poder. Muy buenas noches.